veces que sean necesarias. Pero fíjense que el cristiano, hermanos, debe de corregir muchas cosas. Cuando le digo corregir, hermanos, debemos de ver si en nuestra oración hay frases irreverentes. Cuando le digo frases irreverentes, hermanos, me refiero a que estamos tratando de inventar, de ponerle nombres al Señor, hermano. Imagínese usted, hay gente que le dicen el colocho, papachús, y empiezan, hermanos, con un montón de sobrenombres que únicamente, hermanos, denotan la naturaleza o la pobreza espiritual del individuo. Usted y yo debemos de cuidarnos porque la palabra del Señor nos pide un orden. Ese orden no es que yo lo haya establecido, sino que la palabra de Dios así lo establece. Allá en el Evangelio de Mateo vemos el gran ejemplo que el Señor nos dejó de la oración. Y cuando oréis, dijo, ¿cómo debemos de decir? Padre nuestro. Imagínense usted, en ningún momento en esa oración, hermano, hay una frase que vaya a causar incomodidad. No, por el contrario, todo va, hermanos, de acuerdo. Acuérdense que el remitente, hermanos, o el destinatario de esa oración no es cualquiera, es Dios mismo. Y usted tiene que presentarse, hermanos, como mire, como que lo tuviera de frente ese Dios, hermano. Yo un día escuché a un predicador decir que él, cada vez que oraba, hermanos, tenía el cuidado de aún vestirse adecuadamente para orar delante del Señor. Nosotros muchas veces por la noche, hermanos, más que todos los hombres, nos quitamos la camisa y si es posible, hasta en chores estamos ahí orando, ¿verdad? Porque ya estamos en la comodidad de la casa. Sí, pero usted y yo vamos a estar en la presencia de Dios. Media vez oremos, estamos en la presencia de Dios. ¿Y cómo debemos de presentarnos? Bueno, de la mejor forma, hermano. Y aquí, mire, la palabra del Señor nos pide eso. Que tengamos ese cuidado. No sea, hermano, que usted y yo pues caigamos. Te voy a leer allá, mejor vayámonos allá al Evangelio de Mateo. Gloria al Señor. Mire lo que el Señor, hermanos, habla acerca de la oración y cómo debe de ser la oración. Gloria al Señor. Mire lo que dice en el capítulo 6. Dice el versículo 5. Y cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las casas, de las calles, para ser vistos por los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Mas tú, cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Pero dice aquí, mire, y orando, dice, no uséis vanas repeticiones como los gentiles. ¿Quiénes éramos nosotros? Nosotros éramos los gentiles. ¿Y qué hacíamos, hermano? Hacíamos esa repetición. Y mire, mucha gente en el evangelio comete ese mismo error. Oh, hacete unos 10 Padre Nuestros, hombre, tal vez algo te sale. Hermano, si eso no es así, hombre. El orar es hablar con Dios. Pregunto yo, ¿usted cuando habla con alguien le dice lo mismo siempre? No. Siempre vamos procurando que esa comunicación sea mejor cada día. Sea mejor. Pero mire, hermano, cuando vemos esas vanas repeticiones, tenemos que llegar a un resultado. Esa vana repetición solo demuestra inutilidad, hermano.
Cuando le digo inutilidad, es que no produjo nada. Esa vana repetición fue estéril. No produjo, hermanos, un fruto. Y la oración, hermanos, es eso. Mire, la oración siempre va a producir un fruto. Pero cuando es una vana repetición, ahí no va a haber nada, hermano. El Señor mismo lo dijo. ¿Y quiénes eran los que, no solo los gentiles, hermano? Los hipócritas cometían, en este caso los fariseos, cometían errores. Querían ser vistos a la hora de orar. Ellos no lo hacían las cosas, hermanos, para hablar con sus... Ellos querían exhibirse delante de los hombres. Eso era lo que ellos estaban haciendo. Y eso, hermanos, usted y yo, óigalo bien, cuando vayamos a orar, cuando ya estemos en la práctica, no cometamos esos errores. No trate de impresionar, hermanos, a la audiencia, a las personas que lo están viendo. Hermano, acuérdese que su oración va a ser oída delante de la presencia del Señor. No es para que lo oigan los hermanos. Hay gente que se enoja y no oró por mí. Si es que no es por usted, es para que esa oración sea oída allá arriba, hermano. Pero nosotros nos ponemos, mire, muchas veces que queremos agradar a la gente con la oración. Es que no es para usted, hermano, perdóneme. La oración no es para usted, es para llevar sus necesidades, sus quejas delante de la presencia del Señor. Amén. Para eso es la oración. Pero muchas veces, ¿qué queremos hacer, hermanos? Queremos agradar al hermano a través de la oración. Eso no es así, hermano. Allí estamos cometiendo los mismos errores que cometían los fariseos. Mire, en la oración usted nunca se ponga a que usted se considere más espiritual que los demás. No, hermano. Ya hemos visto infinidad de veces como aquel fariseo llegó al templo a orar y estaba un publicano y el fariseo dijo, yo no soy como aquel. Mire, le voy a dar un consejo. Cuando usted lo pasen a orar, usted ore por los problemas, por las necesidades, por las peticiones, pero no esté diciendo, Señor, mira aquellos que son carnales, Señor, mire, ay, déjenlos, hermanos. Porque muchas veces la oración se vuelve como una tiradera, ¿verdad? La oración no es para eso, hermanos, perdónenme. La oración es para que yo presente. Acuérdense que en ese momento estamos fungiendo como lo hacían los profetas, hermano. ¿Qué hacían los profetas? Llevaban el mensaje para arriba y también lo traían para abajo. Porque cuando el Señor les hablaba, tenían que hablar, hermano. Y el hecho de que el Señor les diera un mensaje para ellos, mire, tenían que descargarlo porque era una carga, hermano. Andar lo que el Señor, y muchas veces eran cosas duras, hermano. Por eso los profetas los apedreaban. Su oración tiene que ser para presentar al pueblo, Señor, aquí está, mire, está bien, usted ore por el desanimado, pero no se ponga usted que usted es el más espiritual de todos, no, hermano. Que el Señor, mire, nos ayude, hermano. Porque usted y yo no hemos dado las medidas, no somos, hermanos, perfectos, pero estamos en ese camino de la perfección, estamos en el camino correcto, estamos en la verdad. Pero eso, hermanos, nos tiene que llevar a examinarnos. Ya en la práctica la oración tiene que ser diferente, hermanos. Ya no es esa vana repetición, porque ya le digo, hermanos, esa repetición continua al final no genera un fruto. Y es lo que usted y yo debemos de examinar. Vemos que esa oración al final se vuelve inútil. Y es lo que hacían los hipócritas, los fariseos, pero también los gentiles. Porque así dice la palabra. Mas tú cuando ores, dice, entre tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Y orando no usáis vanas repeticiones como los gentiles, que piensan que por su palabrerío serán oídos.
Mire, no ande buscando palabras rebuscadas, hermano. Diga lo que su corazón siente, hermano. ¿Por qué le digo esto? Porque de la abundancia del corazón, eso habla la boca. En nuestro corazón siempre hay necesidades, hermano. Dígaselas al Señor, hermano. Dígasela, Señor, ayúdeme, por favor, necesito. Pero dígaselo al Señor. Y aquí es donde caemos en el error, en lo que viene a decir el Señor. Mire, hablando, hermanos, de la oración, en aquel día dice, no me preguntaréis nada. De cierto digo que todo cuanto pidiereis al Padre en mi nombre, os lo dará. Vimos que la base de la oración es Jesús. ¿Por qué debe de ser Jesús, hermano? ¿Usted ha pensado por qué debe? Ya se volvió de la fe en Jesús. No, hombre, hermano. Acuérdese que Él nos dio el acceso. Él nos permite entrar ahora, hermanos, hasta el trono de su gracia. Él nos da gracias a lo que hizo en la cruz. Ahora yo puedo entrar hasta el trono. Antes yo no podía, usted no podía. Pero ahora sí podemos. Entonces, gracias a eso, hermano, mi base de mi oración es en Cristo. Y mire, aquí, hermanos, debemos de ver esas cosas. Si usamos frases irreverentes, si cometemos hermanos, esas vanas repeticiones, evitémoslas, ¿verdad? Porque, mire, eso no va a producir nada en usted. Y una de las cosas, váyase ya a un libro que es pequeñito. Casi al final de su Biblia está Apocalipsis, pero antes de eso está Judas. Judas dice algo bien interesante. Judas solo tiene un capítulo. Pero fíjense que Judas nos habla acerca, hermanos, de que toda oración debe de hacerse en el Espíritu. ¿Me oyó lo que le dije? Toda oración debe de hacerse en el Espíritu. Dice capítulo 1, porque solo uno tiene. El versículo 20 dice, mire, pero vosotros, amados, edificados sobre vuestra santísima fe. Pero aquí está la clave. ¿Qué dice ahí, hermano? Orando en el Espíritu. Hay dos cosas de las cuales habla Judas. Habla de, hermanos, del hecho de que edifiquemos sobre vuestra fe. Pregunto yo, ¿sobre quién ha fundado usted su casa? Esperamos que todo sea sobre la roca. ¿Sabe dónde se va a saber si está fundado sobre la roca? En las pruebas. Vienen las olas y ahí es el problema. Algunos sin darse cuenta, han fundado su casa sobre la arena. Y eso no es para que entonces, ¿qué estoy haciendo? No, eso no es cosa de muerte. Usted puede cambiar. Porque acuérdese que todo es por fe. ¿Por qué le digo esto? Porque hay gente que en las pruebas, hermano, lo primero que ven es allá afuera. Hombre, yo allá estaba mejor. No tenía ni problemas y aquí tantos problemas. Es que aquí no estamos buscando cosas terrenales. Aquí acuérdese que estamos pensando como hombres y mujeres que somos peregrinos. Estamos de paso. Porque nosotros no somos de aquí, nosotros somos de allá arriba. Nuestra ciudadanía dice que está en los cielos. Entonces, hermano, mire, dice que debemos de edificar sobre vuestra santísima fe. Pero aquí, hermanos,
mire, no se está refiriendo a un sentimiento, sino que acordémonos que nuestra fe debe de estar sobre el fundamento de los apóstoles y de los profetas. Allí debemos de estar, hermano. Estos hombres, ¿qué hicieron, hermano? Mire, ellos, imagínense usted, una cosa es ver hacia adelante y otra cosa es ver hacia atrás. Nosotros, ¿cómo estamos, hermano? Viendo hacia, ¿cómo? Pónganse de acuerdo, pues adelante o atrás. Nosotros vemos hacia atrás porque vemos la historia, pero la mirada la tenemos que tener puesta ¿dónde? Adelante. ¿Y los profetas cómo lo tenían puesto? Ah, hacia adelante. Sí, ahí a cualquiera se puede confundir. Ellos veían, los profetas veían hacia adelante porque el Señor no había venido, hermano. Las promesas no se habían cumplido. Acuérdense que en Jesucristo se cumplieron todas las promesas de los profetas. Ellos veían hacia adelante. Nosotros vemos hacia atrás. Porque nosotros vemos hacia Cristo, lo que hizo, la obra que hizo allí en la cruz del Calvario. Hermanos, si el apóstol Pablo dice que si Cristo no hubiera resucitado, van afuera todo lo que hacemos, la predicación, van afuera aún nuestra salvación, hermano. Nosotros vemos hacia atrás, ellos vieron hacia adelante. Pero, ¿qué es lo que debemos de ver nosotros? Hermano, recuérdese que la base de todo es, de nuestra fe, es el evangelio. Porque el evangelio no es una religión. ¿Qué es el evangelio? Es una relación personal con Cristo. Oiga, una relación personal. Y a eso debemos, mire, de irle apuntando nosotros. Yo siempre le he dicho esto, hermano, si, mire, si aquí no se le motiva a usted a orar, usted ore. Porque muchas veces decimos, no, vamos a esperar la campaña de ayuno, vamos a... No, hermano, es que usted conoce su necesidad. Hay gente que dice, bueno, yo tengo la costumbre, bueno, aquí durante 51 años siempre se ha ayunado día martes, que es el día que las hermanas le sirven al Señor, trabajan. Pero muchos hombres tienen el acuerdo de agarrarse ese día también para agregarse a ese trabajo espiritual. Otros dicen, no, a mí me gusta ayunar sábado y domingo, porque no trabajan esto y lo otro. Pero es voluntario y cada quien lo hace como quiere. Usted no me vaya a venir a decir, mire pastor, es que yo ya hice todos los ayunos que me tocaban hacer. ¿Y de dónde sacó la cuenta? Pues? ¿Quién le dijo que ya hizo lo que tenía que hacer? A medida usted y yo vamos avanzando en el tiempo, hay mucha más necesidad de mejorar esa comunión con Dios. Y ya le digo, el evangelio no es religión, es comunión, es relación. Y esa relación la podemos ver en todos aquellos que ya no están, ya están en la presencia del Señor. Mire, le voy a contar. Ayer fuimos a recibir la iglesia de Sonsonate, allá en Nahuizal, bueno, carretera Nahuizal, pues. Y estando allí me pasó algo, fíjese, yo siempre usted me dice, entonces usted es algo incrédulo. No, yo le pido al Señor que confirme lo que estamos haciendo, si es de Dios o no es de Dios. Y casi siempre el Señor a mí, yo no sé por qué a mí el Señor me confirma las cosas por medio de las alabanzas. Pasó el hermano Alejandro a dirigir el culto y pasó a la esposa del pastor a cantar, al pastor de ahí que se llama Wilfredo Padilla. A él
la invitó a que cantara las alabanzas. Y no va a creer cuál alabanza cantó. Allá en aquel reino. Allá en aquel reino cantó la hermana. Y pues sí, vaya, yo ahí lo tomé como referencia. Dije, vaya, dije, si supiera la hermana que ese es el himno que siempre el pastor tenía en todas las actividades, él le gustaba cantar allá en aquel reino. Y le dije, ¿sabe qué? El Señor está confirmando y una vez más está haciendo que la historia se repita. La vez pasada fuimos a estar debajo de unos palos de mango y decía yo, así quizás sentían los hermanos cuando empezaron. Hoy estamos debajo de esta galera que está inconclusa, pero así han de haber sentido los hermanos. Y ahí el Señor me confirmó. ¿Qué le digo con esto, hermano? Mire, si aquellos hermanos que recibieron al Señor allá ya no están con nosotros y ellos pudieron perseverar y nos enseñaron que la base del éxito del cristiano es la oración, ¿por qué no lo vamos a imitar nosotros? Porque eso le decía yo al pastor ahí al final del culto. Mírele, no se preocupe, las grandes cosas no empiezan, hermanos, por arte de magia. Mire cómo empezó la iglesia de Dios Manantiales de Vida, porque aquí ando una foto de la iglesia. Mire cómo empezó, una champita, érale. Una champita, allá atrás era una champita. ¿Qué quiere decirle con esto? Recuérdese que lo que el Señor empezó, Él un día lo va a terminar, hermano. Pero para eso, hermano, yo me debo de mantener mi fundamento. Es esa, como dice aquí Judas, esa santísima fe. Evangelio, hermano. Pregunto yo, el Señor a alguien ha decepcionado. Nadie ha decepcionado. A nadie le ha pagado mal el Señor, fíjense. Y muchos hermanos están flaqueando, hermanos, cuando deberían de, hermanos, estarse, mire, metiendo más en comunión con el Señor, metiéndose, hablando más con el Señor, buscando la presencia del Señor. Acuérdese que ahorita lo podemos buscar y lo vamos a encontrar, pero va a llegar el momento, hermanos, en que ya no vamos a poder encontrar. Imagínese usted, hermano, ahorita que puede, no quiere buscar al Señor, pero allá en el hospital lo ponen a 10, ahí lo ponen, dice el médico, no, ahorita no le van a dar 24 horas de comida. Allí no haya ni qué hacer. Señor, perdóneme. Señor, ayúdeme. Ahí está haciendo ayunos a la fuerza. Solo imagine usted, hay gente que se va a hacer exámenes, que los ponen en ayunos antes de irse a hacer ese examen. ¿Por qué no usted voluntariamente, mire, me voy a hacer el examen, yo voy a ayunar? Pero no voy a ayunar porque me voy a hacer el examen, voy a ayunar para estar bien con mi Señor, para buscar el rostro del Señor, porque eso es lo que quiere el Señor, hermano. Dice que debemos de poner nuestra oración, debe de ser, oiga lo que dice aquí Judas, edificaos. Mire, aquí vemos, hermana Julia me decía algo el domingo, fue verdad, del templo, de allá de la tercera planta, algo que ella sentía. Y fíjense que no dejó de preocuparme y digo yo, la verdad que los hermanos cuando hicieron todo esto, no pensaron en el momento. Usted ve la edificación, los fundamentos de este edificio. Cuando se descubrieron estas columnas para que se iba a hacer la ampliación para allá, el pastor dijo, no, vamos a romper y vamos a volver a ver cómo están las bases. Hermanos, no era fácil eso lo que estaba ahí abajo. Porque querían hacer algo bien hecho. Fue edificado, hermanos, sobre un buen fundamento. Es más, decía el pastor, esa pared nunca la vayan a tocar. Esa pared, dijo, está hecha de un ladrillo que es así de grueso. Toda esa pared. Eso nunca lo vayan a tocar.
¿Por qué le digo esto? Nosotros debemos de pensar a futuro. Muchos pensamos edificar nuestra vida sobre algo que creemos que va a ser momentáneo. Hermano, recuérdese que lo que yo estoy haciendo aquí va a tener trascendencia allá en el cielo, hermano. Lo que yo estoy haciendo aquí va, hermanos, apuntando hacia la eternidad. Y por eso debo de edificar, hermanos, bien mi vida. En este caso, que la oración, hermano, vaya bien edificada. Debe de ir edificada sobre las promesas de Cristo. Porque las promesas del Señor, ¿para quiénes son? ¿Para quiénes? Para la iglesia. Israel tiene promesas, sí, pero son terrenales, son pactos, hermanos, que eso el Señor se va a encargar de cumplirse a Israel, pero para nosotros el Señor nos dejó promesas. Solo imagínense, hermanos, leemos allá el mensaje de las bienaventuranzas. Ahí está hablando de cosas espirituales. ¿Qué quiere decir? Las bendiciones, ¿de dónde las va a recibir? De ahí arriba. Las bendiciones que el Señor le quiere dar primero no son materiales, son espirituales. Entonces debemos de fundar sobre nuestra fe, hermanos. No, mire, y aquí hay que hacer un alto, ¿verdad? Muchos creen que la fe es un sentimiento. Y ese sentimiento, cuando viene la prueba, ¿qué pasa? La prueba le aplasta ese sentimiento. A muchos se les va el gozo, pero hasta los zapatos, hermano. Cuando vemos la Biblia, vemos las escrituras, encontramos a los hombres del Señor. Hermano, cuando Daniel lo metieron allá donde estaban los leones, se puso a llorar. Y no, con esto yo no le digo, hermanos, no lloren. Bienaventurados los que lloran, dice, porque ellos recibirán consolación, dice la palabra. Vemos a Pablo con Silas, estaban presos, no se pusieron a llorar ni a reclamar, se pusieron, agarraron a Pedro y a Juan. ¿Qué les dijo? No, hombre, antes de obedecerlos a ustedes, voy a obedecer a Dios. No se pusieron a quejarse. Amén. O sea que vieron, mire, que su fe estaba siendo puesta a prueba. Y en vez de ponerse a quejar, porque no era una fe, hermanos, como lo podríamos decir, de un sentimiento, sino que era algo genuino, hermanos, que ellos ahora, hermanos, querían, hermanos, y cuando venían las pruebas, las recibían con gozo. Acordémonos que a Pablo y a Silas no lo fueron a meter al secot, hermano. A Pablo y a Silas, cuando los metieron presos, lo fueron a meter en una cueva, hermano. Y resulta que los metieron en la que estaba más al fondo. Y las cuevas, por lo general, ¿qué eran, hermano? Eran los desagües. Eran los lugares donde corrían las aguas negras de las ciudades, hermano. Ahí se fueron a meter. Imagínense ustedes estar metidos en aguas negras y decir, qué bárbaro el Señor, ¿dónde me vino? No dijeron eso. Quédense la palabra, que cantaban salmos e himnos, dice. Estaban glorificando a Dios. ¿Qué estaban haciendo? Hermanos, sabían que su fundamento era sobre la palabra, sobre aquel que había hablado. Y acuérdense que cuando el Señor Jesús habla, ¿qué hace el Señor? ¿No le va a responder? Él siempre responde. Él siempre contesta porque Él tiene oídos para oír, hermano. Él oye su oración. Entonces usted y yo, mire, aquí es donde debemos de, por eso le digo, hacer un alto. Si no hemos hecho un buen fundamento, es momento de accionar, hermano.
Ya le digo, aquí cuando se hizo la modificación del templo, dijo el pastor, no, vamos a ver cómo está todo esto. Si hay necesidad de sanar algo, ahí se va a hacer en el momento. Cualquiera me ha dicho, pastor, pero usted qué está haciendo, va a arruinar. Había necesidad de accionar, de ver cómo estaba la situación, porque lo que se quería era crecer. ¿Qué es lo que usted y yo necesitamos todo el tiempo? Es crecer, hermanos. Pero para eso debo de accionar. Decir, bueno, si mi fundamento no está sobre la fe, que es el evangelio, que es la vida, es la palabra, hermanos, porque la palabra es la que me da vida a usted y a mí. Si yo no me he fundamentado sobre eso, sobre la roca que es Cristo, yo debo de accionar algo. Mire, hagamos como los conejos, hermano. Los conejos, y ayer tuvimos esa experiencia, ¿va? Salimos del monte ahí de donde estábamos, de la iglesia, y mire, íbamos siguiendo un conejito. Ganas de traérmelo me dieron, pero no lo iba a alcanzar, era mentira. Mire, ¿qué hacen los conejos? ¿A dónde van a hacer sus cuevas? Sobre la roca, hermano. Ahí buscan y al final se meten. Ahí están, saben que están seguros, hermano. Vuelva de conejo, hermano. Pues, accione y vaya. Métase ahí con el Señor, hermanos, en oración. Pero eso lo va a llevar, hermanos, a tener una base sólida. Y al tener una base sólida, ¿qué va a hacer? Va a crecer. Porque hoy en las iglesias abundan gente que no crecen espiritualmente. Porque no hay un buen fundamento. No hay unas buenas bases. Mire, yo le pido al Señor que aquí no vaya a temblar así como tembló allá en Venezuela. Porque con tanto edificio que han hecho, que solo Dios sabe cómo han hecho esos fundamentos, ojalá que no vaya a pasar algo, porque si no, vamos a salir igual que ellos. Y el cristiano, ¿cómo va a ser para solidificar tu fundamento? ¿Sabe qué es lo que hemos dejado de hacer? No solamente hemos dejado de orar, no solo hemos dejado de congregarnos, hemos dejado de leer las escrituras. Y cuando le digo leer, hermanos, es que, mire, hemos llegado al grado, hermanos, que hemos perdido el temor a lo que dice la palabra. Ah, no, si es que espera para allá, para aquellos, hermanos, la palabra dice bien claro que el cielo y la tierra, más mi palabra, no pasa. ¿Qué quiere decir? Ella es contemporánea. Ella, como lo fue ayer, es para hoy y es para mañana. Todo el tiempo yo debo de buscar, mire, escudriñar la escritura. No leerla nada más. Que si usted quiere leerla en 70 horas, se lee la Biblia de pasta a pasta, hermano. Pero el Señor no quiere que usted y yo la leamos. Dice que escudriñemos las escrituras. Y eso, hermano, nos va a llevar a usted y a mí, mire, a poder comprender y poder aplicar esa escritura. Porque muchos hermanos, perdónenme, les gusta sacar del contexto los textos para ellos tener pretextos. Oiga, hay gente que se sale del contexto. Se sale porque quieren tener un pretexto. No han leído bien la palabra de Dios. Y la palabra, eso, mire, es cierto, yo la voy a escudriñar, pero al final de cuentas quien me escudriña es la palabra. Ella es la que me va a decirla. No dice, y conoceréis la verdad, está hablando de la palabra, y la verdad me va a hacer libre.
La palabra a mí me hace libre. Porque hay muchos cristianos todavía, hermanos, con problemas de esos pecados. Ahí está. Pecados que creemos que como nadie los ve, ¿verdad? Mire, en las iglesias hay mucha gente que tiene, hermanos, afición por la pornografía. Gente, hermanos, que creen que pueden hacer, es que el Señor no es permisivo, hermano. Pues es que no es para tanto. Imagínese usted, como que usted me diga, pastor, y es malo echarse una copita de vino. Hermano, ¿y con qué empiezan los bolos? Pues, ¿cómo empezaron los bolos? Un traguito les dieron. Al hermano Juan quizás le van a zumbar los oídos, porque solo de él me acuerdo yo. Lástima que ya no viene aquí. Cuando ustedes lo vean, el hermano Juan, el Chapín, pregúntele cómo empezó él ese vicio. Ahí está. Lo mandaban a comprar y el papá lo mandaba a comprar la botella y en pago le daba en la corcholata, pues ahí le ponía el bichito. Y gente, no, si eso no es pecado. Si Jesús convirtió el agua en vino, ay, usted pretextos quiere tener. Amén. Y mire, eso es lo que abunda en las iglesias, lo que decía hermana María del Carmen. Hay muchos pecados ocultos. Le digo algo, un día todo lo que está oculto, dice la palabra, va a salir a la luz. ¿Y quién lo va a hacer posible que salga en la palabra, hermano? Porque la palabra a mí me lleva, hermanos, mire, a que esté contra la espada y la espada. Porque la espada que en las Sagradas Escrituras dice que es más cortante que toda espada de dos filos, dice, que penetra hasta adentro, hermano. Dice que parte el alma, discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Dice. Imagínese usted, hermano, la palabra tiene ese poder para entrar. Pero ¿sabe qué es lo que el problema de la iglesia de este tiempo? ¿Sabe cuál es? Que la iglesia, el Señor les habla, pero la iglesia está anestesiada, hermano. A los que los han operado sintieron cuando los estaban operando. Estaban bien dormidos, pa. Así hay muchos, hermano. Sí, han cauterizado la conciencia, el corazón, el alma y todo, hermano. Los oídos están cauterizados, quemados. Oyen la palabra y por un oído les entra y por el otro les sale, hermano. Cuando la palabra, hermano, recuérdense que la palabra tiene poder. Amén. La palabra tiene poder, pero ese poder muchas veces no puede obrar en nosotros. ¿Por qué? Porque usted y yo, mire, no hemos permitido a aquel que va a empezar la obra o la empezó, la siga haciendo porque la va a terminar. Yo debo de accionar, hermano, porque mire, yo necesito tener una base sólida para crecer. Usted necesita tener una base sólida para crecer. ¿Sabe que abundan hoy en día? Cristianos enanos. No pasan de lo mismo. Hermanos, si aquí la palabra de Dios nos llama, nos alienta, nos motiva, que usted y yo debemos de ser como la luz de la aurora, que vamos de aumento en aumento hasta que el día sea perfecto. ¿Qué quiere decir? Vamos a crecer todo el tiempo. Pero ya le digo, no escudriñamos la palabra. Y como no la escudriñamos, no comprendemos y no la podemos aplicar. No solamente, hermanos, es necesaria la oración. Es necesario escudriñar las escrituras. Porque mire, cuando usted y yo no accionamos para meternos más con el Señor,
Ahí es donde caemos en esos errores garrafales, en esas doctrinas erróneas, hermano. Mire, a mí me encanta ver las flores, porque se ve bonito el púlpito. Cuando no hay flores se ve bien feíto, ¿va? Pero hay iglesias, hermano, que colman de floreros. ¿Y de dónde cree usted que viene la base de eso? El púlpito allá está en la esquina, mire. Y aquí está, como que ahí en medio de las flores. El Señor no habita en medio de flores, perdonen. Él dice que habita en medio de la alabanza de su pueblo. Pero se ponen, hermanos, mire, un día vi un video de una iglesia que tenía como 30 floreros. Eso hacen millonarios a las señoras de las flores. Por eso las señoras ahí cuando usted las va a ver que salen, no hombre, andan unos carrazos. Pobres hermanos, dundos, digo yo. Que ahí le van a... Porque hermanos, si el Señor no habita ahí, ¿de dónde es quién les dijo que el Señor habitaba ahí? Pues esa es una doctrina errónea. Porque quienes hacen eso son los santeros, hermano. Vaya a ver los altares de los santeros. No es lo mismo. Colmado, solo que ellos le ponen guaro, le ponen puro, pero están rodeados de flores. Todo por no leer. O nos vamos, hagámonos bíblicos. En el templo habían flores. ¿Habían flores? No había. No había. Solo había incienso. Ajá, ¿qué más? Por eso, pero no había, no, si hablamos de flores, no había, hermano. ¿De dónde sacar? Es una doctrina errónea. Y todo por no tener un buen fundamento, no leer, no orar, hermanos, que es lo principal. Porque acuérdese que quien lo va a guiar a usted a toda verdad y a toda justicia, ¿quién es? El Espíritu Santo. ¿Cómo me voy a dejar guiar yo? Es a través de la oración. Entonces yo debo de accionar. ¿Para qué, hermano? Para que cuando venga a orar, el Espíritu me pueda, hermanos, guiar. Pregunto yo, ¿usted quisiera que el Señor lo guíe, hermano? Mire, cuando la oración no va, hermanos, mejorada por el Espíritu Santo, hay efectos contrarios a eso. Hay un efecto que el mismo Judas lo dice. Estos son, dice el versículo 19, los que causan divisiones, los sensuales que no tienen, ¿a quién dice ahí? Los que no tienen al Espíritu, dice. Estoy en Judas 1:19, hermano. Cuando, mire, cuando yo no me dejo guiar por el Espíritu Santo, yo vengo a cometer un pecado. Causo división. Y acuérdese que donde hay división, no mora. Ahí usted puede pasar orando, hermanos, pero en la división no hay. Oiga, no hay. No porque lo diga yo, no hay Espíritu Santo, hermano. Donde hay división, donde hay pleito, donde hay contienda, ahí no mora el Espíritu Santo. Pero dice, mire, estos son los que causan divisiones, los sensuales que no tienen el Espíritu Santo. ¿Quiénes son los sensuales? ¿Alguien que me pueda decir? Hablando espiritualmente, son aquellos cristianos que no son espirituales. Son los cristianos carnales. Y eso, si lo quiere ver así usted, al final de cuentas, hermano, vienen a ser los falsos maestros.
Oiga, son aquellos hermanos que tuercen la verdad. Ajá, que tuercen la verdad porque, hermanos, no tienen, acuérdense que el Espíritu Santo dice que nos va a guiar a toda verdad y a toda justicia. El Espíritu Santo guía, pero el sensual, ¿qué hace? Es autosuficiente. No toma en cuenta el Espíritu de Dios. Cree que Él se la sabe toda. No, hermano. Usted y yo no seamos cristianos carnales. Usted y yo seamos cristianos espirituales. ¿Cómo voy a llegar a ser un cristiano? A través de la oración, dejándome guiar por el Espíritu Santo. Y no solo, hermanos, solo debo de dejar guiarme. Mire, una de las cosas que esta iglesia, no le estoy hablando de estas 4 paredes, sino la iglesia de este tiempo, no quiere ni la guía, ni la influencia del Espíritu Santo. No dice el Señor, pues he aquí yo estoy a la puerta y llamo. ¿Qué quiere decir? Al Señor lo hemos dejado afuera. Al Espíritu Santo lo hemos dejado afuera. Creemos que el culto es, hermano, un despliegue de emociones. Hermano, si los santos hombres de Dios no hacían nada, si el Espíritu no los guiaba. Y usted y yo, ¿qué es lo que necesitamos? Necesitamos esa influencia del Espíritu Santo. ¿Qué dice el apóstol Pablo? Que no nos embriaguemos con vino porque en él hay disolución. Que por el contrario, seamos llenos. Y ahí el apóstol Pablo hace un paralelismo. El que toma vino hace lo que el vino le dice que haga. Por eso cuando, mire, hoy que andan agarrando a los que andan manejando tomados, hacen los grandes accidentes y después dicen, yo no sé lo que dice. Pues si el guaro les dijo que ellos podían manejar. Y le creyeron al guaro, y las consecuencias, ¿cuál fue? Fueron a terminar a la cárcel, mataron gente, arruinaron vida, cualquier cosa. Eso es lo que hace el vino. Y usted y yo, como somos espirituales, tenemos que hacer lo otro que dice Pablo. ¿Qué debemos de hacer? Debemos de ser llenos del Espíritu Santo, dice. Hermano, pero esa llenura no viene por imposición de mano. Esa llenura viene porque usted ha buscado al Señor en oración. Oiga, por eso es que la oración hay que llevarla a la práctica, pero teniendo ciertos cuidados, pero también, hermano, debemos de hacerlo porque tenemos necesidad. Tenemos necesidad, hermano. No vaya a ser que usted y yo seamos de esos cristianos sin Cristo. Cristianos sin la presencia de Dios. Mire, yo me recuerdo antes, hermano, y no sé si yo estoy equivocado o qué, pero aquí usted me va a desmentir. Hace unos 20 años, 15 años, cuando a alguien se le decía, se le acercaba a usted la presidenta o el presidente de la directiva, le decía, mire, la próxima semana va a llevar usted privilegio, le va a tocar las alabanzas. ¿Usted qué hacía? Ajá. Empezaba a orar, a afligir su alma, porque decía, yo quiero dar lo mejor para el Señor. No, hombre, hoy, hermano, pase usted porque no hay otro. Y el hermano anda con la pólvora mojada, vino enojado. En otro, no, hermano, yo no estoy bien, ponga otro. Pero hoy hemos hecho del púlpito cualquier cosa, una pasarela. Cuando es, acuérdese, hermano, que aquí es donde el Señor nos habla a usted y a mí. Es el lugar donde el Señor nos confronta.
Pero ¿qué hacemos muchas veces? Yo voy a pasar. ¿Y cuál es el problema? Hermano, si los santos hombres de Dios decían, Señor, si tu presencia no va conmigo, no me saques. Si tu presencia me dice que no vaya, no voy, Señor. Y nosotros somos bien diferentes a ellos. Ya no tomamos en cuenta a Dios. Y mire, por no tomar en cuenta a Dios, allá el apóstol Pablo en la carta a los romanos, ¿qué dice? ¿Qué le pasó a aquellos que estaban allá en Roma? El Señor los dio a mente reprobada, dice. Por no tomar en cuenta a Dios. Usted y yo tomemos en cuenta a Dios, hermano. Para todo lo que vaya a hacer, Señor, ¿qué es lo que quiere de mí? ¿Cuál es su propósito en mí, Señor? Pero hermano, muchas veces le vamos a preguntar las cosas al Señor hasta que ya estamos metidos en el problema. No, hombre, hoy es cuando usted y yo, mire, pidámosle, Señor, yo quiero que su espíritu me guíe, Señor. Que así como el borracho hace lo que dice, el alcohol que haga, yo quiero hacer, Señor, lo que su espíritu diga que yo haga. Porque ya le digo, ahí Pablo usa un paralelismo. Si el bolo hace lo que el guaro dice, nosotros, ¿por qué no hacemos lo que el espíritu nos dice? Y el espíritu le está hablando a las iglesias, ¿y qué hacemos? El que tenga oídos para oír, oiga lo que el espíritu le dice a las iglesias, dice. ¿Cuál fue el fracaso de las 7 iglesias? No oyeron. ¿Y cuál es el fracaso de esta iglesia? Que no oye. Mire, aquí, hermano, ya para ir cerrando este tema, cuando hablamos de que necesitamos el Espíritu Santo, como dice Judas, orando en el Espíritu Santo, es que yo le voy a permitir al Espíritu Santo su dirección, su influencia y su voluntad. Y ahí que estoy reconociendo yo, hermano. Cuando yo le permito al Espíritu Santo esas 3 cosas, yo le estoy diciendo, soy débil. Soy débil. ¿Y qué dice el Señor? Que Él, en mi debilidad, Él perfecciona su poder, dice. Eso es lo que el Señor quiere hacer, hermano. En mi debilidad, Él se va a perfeccionar. Pero yo debo de permitirle al Espíritu Santo. Mire, amado hermano. Judas le escribió a iglesias que estaban con divisiones internas. Muchas veces no es la iglesia que está en divisiones, somos nosotros los que estamos aún en 2 pensamientos. Estamos en que queremos ir o no queremos ir a la iglesia, que queremos servirle y no queremos ahí estamos en ese ir y venir. ¿Qué es lo que nos dice la palabra? Que usted y yo, mire, es cierto, nuestra oración va a ser siempre, hermanos, dirigida a Jesús, pero que el Espíritu Santo nos acompañe en esa oración. Esa oración vaya sazonada, hermano, con el Espíritu Santo. Recuérdense que el Espíritu Santo, ¿qué está haciendo por nosotros? Está intercediendo. Él arregla, y Él dice que, hermanos, nos arregla, nos compone esa oración que muchas veces es más carnal que espiritual. Él arregla, hermanos, para que llegue a la presencia del Señor. Hoy más que nunca usted y yo necesitamos eso. Necesitamos, mire, volver a lo básico. Volvamos a la palabra, porque la palabra me va a llevar a aumentar la fe. Pero la oración
me va a llevar a aumentar algo: la comunión con el Espíritu Santo. Yo creo que usted, hermanos, quiere volverse a conectar con el Señor. Pero esto es algo personal, hermanos. Los grandes avivamientos empezaron porque uno se dispuso. Uno dijo: yo voy a orar al Señor, pero ya no voy a cometer los errores que antes cometía. Ya no voy a decir frases que vayan a insultar o ser frases irreverentes delante de Dios. Ya no voy a hacer esas vanas repeticiones que al final son inútiles, son estériles. Mejor voy a dejar que el Espíritu Santo me ordene. Y es ahí, hermanos. Mire, en este periodo de la gracia, cuando toda su oración debe de ser dirigida al Padre, en el nombre de su Hijo y en el poder del Espíritu Santo. Así es como usted y yo vamos a ver bendiciones a nuestra vida. Así es como vamos a ver respuestas a nuestras oraciones. Sí, hermano. Yo no sé si usted esta tarde, hermano, quiere seguir dependiendo de sus propias capacidades para orar. Yo, en lo personal, le digo, yo necesito más del Espíritu Santo. Yo necesito que Él me guíe más, que Él me confronte más. Pero sobre todas las cosas, yo también necesito que el Espíritu influya en todo lo que yo hago, en todo lo que yo digo. Pero es allí donde yo me debo de apartar y darle lugar al Señor. El lugar que a Él le corresponde, porque recordémonos que Él es el primero y el último. Él es el alfa y el omega. Él es el principio y el fin. A Él hay que ponerlo en el lugar que se merece. ¿Qué debo de hacer yo? Hacer morir el yo para darle lugar a aquel que murió, pero también resucitó. Gloria al Señor. Vamos a orar. Le vamos a dar gracias al Señor por esta enseñanza que es acerca de la oración. Oramos. Buen Dios y Padre, gracias. Gracias le damos en esta tarde, Señor, esta noche, por este privilegio maravilloso que nos ha dado.